Hola alumnos de quinto año básico, soy la profesora Viviana y vamos a trabajar juntos la etapa número 6. El objetivo de nuestra etapa es el siguiente: analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. Para esto tienes que dar lo mejor de ti. Lo que haremos en nuestra clase 1 será: comprenderé qué es el hecho y la consecuencia. ¿Cómo lo haré? Realizaré las actividades de esta guía. ¿Y para qué? Para comprender mejor los textos que leo. ¿Qué es la causa y la consecuencia? La causa es el motivo, origen o principio de algo, y la consecuencia es el efecto que sucede por esta causa. En los textos narrativos, las narraciones principales son aquellas que tienen un efecto o consecuencia. Eso significa que tienen como resultado un cambio en los personajes. Los hechos y las acciones desarrolladas en la historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser consecuencia de uno y causa de otros. Ahora leeremos el siguiente texto. El picapedrero, cuento popular chino anónimo. Había una vez un hombre que trabajaba como picapedrero. Cada día iba a una zona rocosa y cortaba trozos de piedra para fabricar tumbas o casas. Conocía bien las distintas piedras y como era trabajador y cuidadoso, tenía muchos clientes. Cierto día, un hombre rico le encargó la piedra específica. Cuando fue a entregarla a su casa, vio allí todo tipo de objetos bellos. Vio cosas que jamás había soñado que existieran, y desde ese momento su tarea cotidiana comenzó a transformarse en una pesada carga. Un día, mientras picaba una piedra, pensó: «Oh, si tan solo fuera un hombre rico y pudiera dormir en una cama con sábanas de seda, qué feliz sería». Al instante escuchó una voz que le decía: «Tu deseo ha sido escuchado. Un hombre rico serás». Miró a su alrededor, pero no había nadie, así que pensó que había sido una fantasía y recogió sus herramientas. Pero al acercarse a su casa, se detuvo asombrado, porque en el lugar de la humilde cabaña de madera donde solía vivir, se erguía un bello palacio amoblado espléndidamente. Lo más espléndido era la cama, muy parecida a aquella que había envidiado. Se sintió pleno de alegría. Sin embargo, al cabo de un tiempo, se acostumbró a la nueva vida y olvidó por completo su antigua condición. El hombre estaba muy aburrido porque nunca había aprendido a entretenerse. Se sentó junto a la ventana para ver qué sucedía en la calle y vio pasar un carruaje conducido por hombres en uniforme azul y dorado. En el carruaje iba un príncipe y un siervo sostenía sobre su cabeza una sombrilla dorada. Oh, si tan solo fuera un príncipe y pudiera andar en un carruaje protegido de los rayos del sol por una sombrilla dorada, qué feliz sería, pensó el picapedrero mientras el carruaje desaparecía en la distancia. Y la voz dijo: «Tu deseo ha sido escuchado, príncipe». Y al momento era un príncipe, y estaba en un carruaje conducido por hombres con uniformes. La envidiada sombrilla dorada era sostenida sobre su cabeza por un ciervo. Todo lo que su corazón había deseado era suyo. Sin embargo, no fue suficiente. Ahora, después de leer el texto, vamos a practicar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar las consecuencias que se desencadenan del hecho que el picapedrero se convirtiera en un hombre rico. ¿Ya? El hecho es que él se convierte en un hombre rico. Entonces nosotros vamos a ver qué consecuencias trajeron ese hecho. El picapedrero era un hombre trabajador que tenía muchos clientes. Esa no es una consecuencia de que él se convirtiera en rico, porque ahí todavía no era rico, ¿verdad? Se sintió pleno de alegría por su nueva casa llena de comodidades. ¿Por qué se sintió plena de alegría? Porque efectivamente se convirtió en rico.
Su trabajo se volvió pesado a causa de envidiar a su cliente rico. No es una consecuencia. Su voz misteriosa le anunció que su deseo se volvería realidad. Pero aún no se convierte en rico. Olvidó su antigua condición de picapedrero y se aburrió. Esa sí es una consecuencia, porque al convertirse en hombre rico, se olvidó de su antigua condición. Ahora, en la siguiente actividad, vamos a escribir la causa y la consecuencia de cada acontecimiento que ocurre en el texto. Aquí tenemos los acontecimientos que ocurrieron dentro del texto que acabamos de leer. Y vamos a escribir la causa de estos acontecimientos y después los acontecimientos de esta causa. Recuerda que una misma causa tiene una consecuencia y esa consecuencia después se convierte también en causa que genera otra consecuencia. Y así se va generando, ¿cierto?, una cadena de causas y consecuencias. Y eso genera después la trama del texto. Entonces, el acontecimiento es que el hombre conocía bien los tipos de piedra y era trabajador. ¿Por qué él conocía bien los tipos de piedra? ¿Cuál era la causa? Que el hombre trabajaba como picapedrero. Y este acontecimiento, ¿qué genera? ¿Qué causa genera después? Que al conocer bien los tipos de piedra, tenía muchos clientes. Vamos al otro. El picapedrero envidió los bienes materiales de su cliente rico. ¿Por qué? Porque vio los objetos bellos que tenía el hombre rico en su casa. Y él, al envidiar los bienes materiales, ¿qué causó eso? ¿Cuál fue su consecuencia? Pensó que se fuera algún día rico y tuviera su objeto y una cama con sábanas de seda. El picapedrero se sintió pleno de alegría al descubrir que era un hombre rico. ¿Por qué? ¿Y cómo se convirtió en hombre rico? Porque un hombre le concede ese deseo. Y él al descubrir que era un hombre rico, ¿qué consecuencia trae? Olvidó por completo su antigua condición. Sigamos. Una voz le dice que sus deseos han sido escuchados y se convertirá en un hombre rico. El picapedrero deseó ser rico. Esa fue la causa. Y la consecuencia, que obtiene un bello palacio amoblado y una cama como la que quería y la había visto antes. El picapedrero estaba muy aburrido siendo un hombre rico. ¿Por qué estaba muy aburrido? Porque nunca había aprendido a entretenerse. Y al estar aburrido, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que se sentó a mirar por la ventana lo que sucedía afuera. El picapedrero deseó convertirse en un príncipe. ¿Por qué? Porque vio un príncipe en un carruaje. Y al querer convertirse en príncipe, ¿qué pasó? Que una voz le concede su deseo y se convierte en príncipe. Y finalmente el picapedrero se convirtió en un príncipe con un carruaje y siervo. ¿Por qué? Porque la voz lo escuchó y le concede su deseo. Y al convertirse en príncipe, ¿qué pasó? Tuvo todo lo que había pedido, pero aún quería más. Si te das cuenta, las mismas causas después se convierten, ¿cierto?, en consecuencia y la consecuencia en causa y así va generando una cadena. Tal vez si el picapedrero nunca hubiese ido a ver a la casa del hombre rico, no hubiese pasado nada de lo que pasó en esta historia. Cada causa o hecho va generando cómo va funcionando o cómo va evolucionando nuestra historia. Ahora leeremos el texto del libro del ministerio, páginas 58 a la 63, y vamos a seguir practicando. El texto se llama María la Dura, en No quiero ser ninja, de Esteban Cabezas. Todo esto partió en la consulta de una psicóloga infantil llamada Dominga Dolores. Ella había llamado a los papás de María para contarles una idea que tenía. Bueno, ella era la psicóloga de María. No salió de la nada para esta historia. Entonces, cuando Martín y Olga se sentaron en el sofá, todos los psicólogos tienen sofás, les dijo de una vez y sin ningún preámbulo: creo que María necesita disciplina. Martín y Olga se dijeron, mentalmente y sin abrir la boca: eso ya lo sabemos. ¿Y para eso te pagamos tanto? Mi idea, continuó Dominga, es que María aprenda a ser ordenada sin saberlo.
Y esta fue la cara de los papás de María. Se miraron con signo de interrogación. Sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede hacerse. Silencio dramático. Y siguió explicando Dominga Dolores. Creo que lo mejor es que su hija se inscriba en un curso de artes marciales. Silencio incómodo. Y lo estoy diciendo en serio, dijo seriamente la psicóloga. Papás pensando en que este es un programa de cámara escondida. María es una niña muy activa, muy física, y por eso creo que no sospechará que esto es para ordenarla, incluyó la especialista en cerebros infantiles. Otra vez un silencio extraño de los papás. ¿Se imaginan que los papás de María estaban pensando? Fíjense en el dibujo. Ellos estaban pensando en que María iba a eliminar al profesor de educación física, que iba a reducir al profesor de matemática, que iba a poner en su lugar al Mateo del curso, que María se iba a convertir en una máquina de destrucción. Sé lo que están pensando, dijo Dominga, pero no pasará eso. Nada de golpizas ni baños de sangre tipo películas Shaolin. Porque si María acepta la disciplina de un sensei, de un maestro, su forma de ser cambiará. Los papás de María no estaban convencidos, pero como creían que Dominga era una experta en el tema, y muy cara, lo pensaron un poco y dijeron, bueno, ok. Entonces Dominga le dio la dirección y el teléfono de un lugar donde aceptan niños para artes marciales. María estaba en su pieza con Pedro. Ella se estaba encrespando las pestañas y él estaba leyendo un libro viejo y pesado, La Divina Comedia, de Dante. Ni lo intenten. Allí estaban silenciosos y cada uno en lo suyo, cuando entraron los papás de María. Ojo, primero golpearon. Toc, toc. ¿Quién es? Preguntó María. ¿Tus papás? ¿Podemos entrar? Sí, dijo ella. Dieron 2 pasos y al tiro hablaron. Tenemos algo que decirte, dijo Martín. Es una especie de regalo, dijo Olga. Cric, cric. Eso sí que es raro, ¿no? ¿Por qué María era podrida, desordenada, porra, y por lo mismo no tenían por qué darle un regalo? Pero María sabía, asimismo, al mismo tiempo, que sus papás no eran tan simples ni comunes, que a veces cuando peores notas tenía, más fuerte la abrazaban, y cuando peor lo hacía, no estaba sola. Y por lo mismo dijo, ¿qué sería? Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que aprendas a defenderte. Cric, cric. Silencio. Hasta que Pedro abrió la boca. ¡Qué bueno! ¡Alucinante! ¿No te parece, María? Pero la alarma de no confíes en los adultos estaba absolutamente prendida de María. Aunque al mismo tiempo le parecía increíble la posibilidad de aprender unos cuantos golpes, menos palabras y más puños pensó. Pero, y este era un momento realmente lleno de peros. Algo le decía que sospechara de la oferta de sus papás, aunque en el interior decía acepta, acepta, rechaza, acepta, rechaza, acepta. Y después de un corto silencio María dijo, lo pensaré, aunque la verdad es que quería decir que sí al tiro, pero no quería darles en el gusto a sus papás, aunque tampoco lo tenía tan claro. Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo, y que era su estilo y bla bla y más bla bla dentro de su cabeza. Pasaron como 2 largos minutos y María soltó un ok. Sería casi imposible describir la cara de los papás de María, y que jamás pensaron que aceptaría algo que le estaban regalando, porque a ella le gustaba llevar la contra. Pero se quedaron calladísimos. Cualquier palabra o gesto de felicidad podría ser usado en su contra. Dijeron, bien, chao, y se fueron rápido al living. Me parece alucinante lo que vas a hacer. A mí también, pero lo único que hace sospechar es que mis papás quieran tanto que me convierta en una ninja, ¿no? A ver, María, detente. ¿Tus papás te quieren? Sí, y mucho. Entonces, ¿por qué llevarles la contra? A veces porque no estoy de acuerdo y a veces por puro deporte. Pero aparte del deporte, ¿te tinca aprender artes marciales? Sí, un montón. Entonces, déjate de ser tan gil. Ah, qué fino. Ya, entendí, perfecto, no insistas. ¿Cierto? Cierto. Y esta escena se acabó.
2 días después, María llegó al gimnasio, donde le tocaba practicar. Su mamá la llevó con un bolso de deportes. Sin dudarlo, la dejó y se despidió. Adiós, te vengo a buscar en 2 horas más, y se fue. María entró en un sitio limpio, blanco, con una colchoneta gigante. En ella estaba parado un señor canoso con ropa blanca, esa que parece pijama, y unos 10 niños y 2 niñas. Estaban practicando mientras tanto cómo caer sin romperse algo. María se acercó al señor pensando que era el maestro, y así era. Perdón, vengo a aprender. Tú debes ser María. Sí, bueno. Deja tu bolso en el camarín, ahí donde está la puerta. Sácate la ropa y ponte un buzo. ¿Te dijeron que trajeras buzo? Sí. Bien. Y sácate los aros y amárrate el pelo. Y la próxima vez no vengas tan pintada. María hizo lo que dijo el maestro. Fue y se cambió. Dejó el bolso y sacó lo que le sobraba y volvió. ¿Qué hago ahora? Lo que hagan los otros. Y eso fue correr alrededor de la colchoneta, hacer montones de flexiones, montones de abdominales y ejercicios que nunca había imaginado. Al rato María estaba muerta. Sintió su cuerpo caliente, le dolían las partes que ni sabía que existían, pero como los demás no alegaban, ella no iba a ser menos. Después los hicieron sentarse y los que tenían cinturones de distintos colores comenzaron a practicar al medio de la colchoneta. Ella no. Observa, María, le dijo el maestro. Después tú vas a estar allí, usando la fuerza del otro en tu beneficio. ¿Cómo? ¿Usando la fuerza del otro? ¿No se supone que yo, se decía María, debo ser la forzuda? Pero no abrió la boca, ni preguntó, no se atrevió. Y esa duda quedó muy grabada en la cabeza de María. Y le siguió dando vueltas cuando el maestro pidió que limpiara la colchoneta. Es que ese día le tocaba a ella, la recién llegada, sin apelaciones. Después lo haría otro. La sencilla explicación del sensei fue que había turnos y listo, y eso fue suficiente para María. Y no es que se hubiese vuelto buena de repente, la verdad es que no sabía muy bien dónde estaba aún, pero además no le nacían las ganas de ser la de todos los días. Ahí podría ser otra María, pero todavía no sabía cuál. ¿Tal vez la dura? No lo sabía. La dura que no lo sabía. Bueno, espero que te haya gustado este texto, porque vamos a trabajar con él y ahora vamos a aplicar lo aprendido en la actividad muy parecida a la que hicimos anteriormente. ¿Ya? Tenemos aquí acontecimientos y vamos a ver, al igual que con el texto anterior, las causas y las consecuencias. Entonces, la psicóloga infantil perdón, llamada Dominga Dolores, llama a los papás de María. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La psicóloga tiene una idea para disciplinar a María. Y al llamar a los papás, ¿qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? La psicóloga les dice que María necesita disciplina. El siguiente acontecimiento. La psicóloga aconseja a los padres que María se inscriba en artes marciales. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque María es una niña indisciplinada. Y al aconsejarle a los padres de María que se inscriban, ¿qué pasó? Los padres pensaron lo peor. Los padres le dicen a María que le regalarán un curso de artes marciales. ¿Por qué? Porque la psicóloga les aconseja inscribir a María en un curso de artes marciales. Y ellos lo inscriben, ¿y qué pasa? Ella primero duda, pero finalmente acepta el regalo. María se cambió de ropa y los halos y volvió a la clase. ¿Por qué se habrá cambiado de ropa? ¿Cuál fue la causa? Porque el maestro le indica que debe cambiarse de ropa y sacarse el maquillaje. Y después de cambiarse la ropa, ¿qué pasó? Comenzó a ejercitar junto a otros niños. Ahora María corrió alrededor de la colchoneta, hizo montones de flexiones, montones de abdominales y ejercicios que nunca había imaginado. ¿Por qué hizo eso? Porque el maestro le indica que debe hacer los ejercicios. Y a causa de eso, de haber hecho todos esos ejercicios, ¿qué pasó? Ella quedó muy adolorida y acalorada. ¿Ves? Aquí hicimos la misma actividad. Espero que con esto te quede claro lo que es la causa y la consecuencia. Vamos a la clase número 2. Vamos a leer y analizar un texto narrativo, reconocer las claves contextuales y vocabulario. ¿Y para qué? Para disfrutar de la lectura y desarrollar mi imaginación. Este texto es el mismo que leímos en la clase anterior, María la Dura. Como ya lo leímos, vamos ahora a trabajar lo que es la información explícita.
A. El nombre del libro que leía Peter. ¿Cuál es el nombre del libro? La Divina Comedia. Muy bien. La psicóloga de María, ¿cómo se llamaba? Dominga. Muy bien. El deporte que le aconsejó la psicóloga María, ¿cuál será? Artes marciales. El apodo de María, ¿cuál era? La dura. La vestimenta para hacer deporte era el buzo. Y el implemento que tuvo que limpiar María fue la colchoneta. Esta información está literal en el texto. Vamos a continuar. Vamos a trabajar en el libro El Ministerio. Vamos a responder las preguntas. ¿Cómo se describe a María en el texto? Física y psicológicamente. Recuerda que esto nosotros lo trabajamos en las guías anteriores. Físicamente es una niña pequeña y activa, y en cambio psicológicamente es rebelde, fuerte y desordenada. ¿Por qué los padres de María fueron citados por la psicóloga que atendía a su hija? ¿Qué les propuso ella? Recuerden que hay dos preguntas ahí, hay que contestar ambas. Visitaron a la psicóloga porque estaban muy preocupados por la manera de ser de ella, que era desordenada, inquieta y rebelde. ¿Y qué les propuso la psicóloga? Que se inscribiera en un curso de artes marciales. ¿Qué le pasó a María cuando fue a clase de artes marciales? ¿Qué cambios se produjeron en su comportamiento? Hizo los ejercicios, se cansó mucho, siguió instrucciones, obedeció órdenes y limpió la colchoneta, lo que ella nunca había hecho antes. ¿El cambio de actitud que tuvo María influyó en la historia? Ella cuestionó sobre su manera de ser y se podría ser otro. Al principio, ¿por qué los padres de María no creyeron en la idea de la psicóloga? ¿Por qué creyeron que María podría transformarse en una máquina destructiva? Los padres dudaron porque pensaron que toda esa fuerza que podía usar de mala manera, golpeando al profesor de matemática, al Mateo del curso, etc. Ahora hay una onomatopeya, bla, bla, bla. ¿Qué significa eso? Que muchas palabras emitidas por sus padres que ella no quería ni siquiera escuchaba. Ella se imaginaba en la cabeza y ocupó la onomatopeya como para abreviar todas esas palabras. Continuamos. Vamos a releer el siguiente fragmento. Ese día le tocaba a ella, la recién llegada, sin apelación. Después lo haría otro. La sencilla explicación del sensei fue que había turnos y listo. Y eso fue suficiente para María. ¿Qué significará la palabra apelación? Que María tenía que hacer lo que el sensei le decía sin reclamar. Sin apelación es sin tener derecho a reclamo. ¿Qué significa la palabra sensei? Que tú vas a usar la fuerza en tu propio beneficio. Significa que gracias a la disciplina se puede captar para el beneficio de uno mismo la fuerza del otro, del que agrede, por ejemplo, para defenderse sin mayor esfuerzo. Y ahora vas a reflexionar sobre este texto. ¿Qué opinas sobre la relación de María con sus padres? ¿Qué le aconsejarías? Estas preguntas son respuestas variables porque depende de tu opinión. ¿Qué harías tú? Por lo cual no se te puede dar una respuesta. Vamos a ver las acciones que hizo María durante el relato. ¿Fue al gimnasio? Sí. ¿Limpió la colchoneta? También. ¿Se encrespó las pestañas? No. ¿Hizo flexiones abdominal ejercicios? Sí. ¿Y aceptó la propuesta de los padres? Sí. ¿Y de las acciones que realizó María, cuáles se desarrollaron? La visita al gimnasio, hacer flexión abdominales y ejercicio y limpiar la colchoneta. ¿Cuál de estas acciones es la causa de que María vaya al gimnasio? Aprobar la propuesta de sus padres de ir a clases de artes marciales. ¿Y qué aprendizajes previos utilizaste? Eso depende de ti. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño resumen de todo lo que aprendimos en esta etapa que fue bastante trabajada. Primero, en los textos narrativos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o consecuencia. Eso significa que tienen como resultado un cambio en los personajes.
Los hechos y las acciones desarrollan en la historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser consecuencia de uno o causa de otro. O sea, la causa es lo que hace que ocurra otra cosa y lo que ocurre se llama consecuencia. Causa es la acción que genera un hecho llamado consecuencia y consecuencia es lo que se realiza a partir de una causa. Ejemplo, causa, salí a la calle sin abrigarme y hacía mucho frío. Y consecuencia, me resfrié y tuve que quedarme en cama. Bueno, espero que hayas aprendido en esta etapa. Ya terminamos. Misión cumplida. Nos vemos en la etapa 7. Chau, chau.